Latinoamérica, el reto desde la gestión de las personas. Estamos aprendiendo durante estos 2 días cómo abordar los distintos desafíos que se nos presentan y fortaleciendo todos los tipos de liderazgo para ir por un camino hacia la excelencia, teniendo en cuenta los tiempos difíciles y de mucha presión empresarial que estamos viviendo después de la pandemia por el COVID-19. Nuestro simposio es un evento internacional y por tal queremos agradecer la presencia de las delegaciones que nos acompañan desde Venezuela, Honduras, México, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Antes de empezar también con nuestra agenda académica, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hicieron posible nuestro simposio. Durante este evento hemos estado aprendiendo temas claves que enfrentan las empresas en nuestra región, con una agenda llena de expertos en la materia, paneles de discusión fascinantes, pero queremos también escuchar sus voces, sus preguntas y sus opiniones. Por eso les invitamos a participar activamente en nuestros foros de discusión a través de la plataforma de ACRIP Academy. ¿Cómo puedo hacerlo? Les recordamos lo presentado el día de ayer, es escanear el código QR, lo vamos a estar proyectando en pantalla y en algunos momentos del evento. Se registran en la plataforma si no se han registrado y contribuyen con sus preguntas y comentarios en los foros específicos para cada eje temático del simposio. Estos foros son el lugar perfecto para intercambiar ideas, obtener respuestas a sus inquietudes y conectarse con otros líderes de gestión humana de toda Latinoamérica. Queremos que esta experiencia sea enriquecedora y participativa para todos ustedes. Los invitamos ahora a observar un video con un recuento de los mejores momentos de nuestra primera jornada del 18º Simposio Internacional de Gestión Humana. Ya inició nuestro 18º Simposio Internacional de Gestión Humana ACRIP 2023, donde líderes y gerentes se reúnen para conocer las últimas tendencias de innovación en gestión humana. En nuestra muestra comercial se encuentran los diferentes asistentes conociendo la oferta de los diferentes stands, haciendo networking y generando oportunidades para sus diferentes propósitos. Y aquí, en este auditorio, se desarrollaron los diferentes paneles, conferencias y charlas de nuestro 18º Simposio Internacional de Gestión Humana ACRIP 2023, donde tuvimos invitados de México, Argentina, Chile, Colombia y otros lugares.
esta manera finalizamos nuestro primer día, lleno de nuevos conocimientos, aprendizaje, conexiones y herramientas que nos ayudarán a afrontar los nuevos retos en materia de gestión humana a través de nuevas estrategias innovadoras. Bueno, este fue un recuento de los mejores momentos del primer día de este simposio y dando continuidad con la jornada de este segundo día, comenzamos con el siguiente eje de nuestra agenda denominado Perspectivas Político-Legales. Iniciaremos viendo la primera conferencia llamada Los procesos político-económicos latinoamericanos y su impacto en el desarrollo de las empresas de la región. En esta conferencia nos acompañará la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la UPC, especializada en Derecho Laboral, Seguridad Social, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ILTRAS. También es presidenta de Hilera Colombia, profesora invitada a universidades latinoamericanas y europeas, docente investigadora, coordinadora de numerosos libros colectivos y autora también de artículos para libros y revistas especializadas. Muy buenos días para todos. Mi expresión de gratitud con ACRIP, con su junta directiva, con Raúl especialmente. Agradecer a los madrugadores porque es un reto realmente en Cartagena y después de una noche seguramente de diversión más que justificada estar en este momento. He recibido un gran reto. Analizar los procesos políticos, económicos latinoamericanos y su impacto para el desarrollo de las empresas de la región. Casi el compromiso es hacer un siglo de historia que trataremos de condensar en el tiempo que se me ha asignado. El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Jorge Agustín Nicolás Ruiz Santillana, poeta, novelista, filósofo español. Esta frase se encuentra en el bloque 4 del Auschwitz. He preparado este trabajo no en presentaciones porque su profundidad y extensión en el tema requieren una metodología que he condensado en una introducción, un contexto latinoamericano frente al panorama mundial, cambios socioeconómicos que han afectado a Latinoamérica, aplicación de las normas internacionales del trabajo, los objetivos de desarrollo y su impacto en el crecimiento de las empresas, las tendencias reformistas en la región y consecuencia frente a su desarrollo y sostenibilidad, y unas pequeñas conclusiones. Presento disculpas porque una impertinente situación gripal me hace tener una voz diferente a la que generalmente
tengo. A modo de introducción, podemos decir que frente a este contenido tan amplio que se plantea para ser analizado con el propósito de encauzar consideraciones a campos concretos que nos permitan conclusiones viables, tenemos que reafirmar que el mundo de hoy, de este siglo XXI, es completamente diverso. No solo por haber tenido el privilegio de vivir y experimentar esa transformación, no tengo un siglo, pero ya casi, es completamente diverso, no solo en cuanto a aspectos como la globalización, internacionalización de las economías, consecuencias de 2 guerras mundiales, 3 grandes crisis económicas, la 4ª revolución, esta vez disruptiva, de las altas tecnologías, y la pandemia de la COVID-19, desconocida, inesperada y arrasadora, que para evitar el contagio nos dijeron quédate en casa, y la vida nos cambió. Cambios demográficos significativos. Imposible pensar que el mundo puede ser el mismo y que los impactos recibidos no hayan originado igualmente grandes mutaciones de todo orden social, político y económico. El contexto latinoamericano frente al panorama mundial. Siendo parte de esa globalización, nuestra América Morena, llamada así por el segurólogo mexicano Ángel Guillermo Ruiz Moreno, por el auge de las comunicaciones, los efectos de las transformaciones mundiales necesariamente fueron arribando a nuestros países con más similitudes que diferencias. Cuando nos reunimos en foros académicos a analizar los temas que inciden en estos momentos y vemos esas situaciones que nos dan más similitudes que diferencias y parece que estamos hablando de nuestro propio caso cuando se mencionan otros países de la región. Por ello, esos grandes cambios relativos al trabajo, a la forma de ofertarlo, de realizarlo, la segmentación de las empresas, la flexibilización, no solo contractual, sino de jornadas laborales, la tercerización, fueron llegando igualmente por efecto de ese mundo global. No debemos ser ajenos a fenómenos de tanta incidencia como la firma del Tratado de Versalles en 1919 para poner fin a la Primera Guerra Mundial, pero que da paso a la creación de la Organización Internacional del Trabajo como organismo internacional y asesor de Naciones Unidas, el único de carácter tripartito, gobiernos, empleadores y trabajadores. Otro de los factores de enorme transformación que hemos sufrido en el mundo del trabajo y en las relaciones laborales. Sin tratarse de un fenómeno nuevo, ya que el hombre ha sido nómada a través de la historia, el fenómeno migratorio con su ola, con orígenes diversos como las guerras, conflictos religiosos, razones económicas y políticas o simplemente en búsqueda de oportunidades, especialmente desde los países en situación difícil, o el espíritu de explorar y un poco aventurero, especialmente de los jóvenes. Este fenómeno,
que empieza a ser estudiado de manera seria, especialmente en América Latina, donde entre los años 80 y 90 del siglo anterior, las corrientes migratorias de nuestros países, especialmente a Europa y Estados Unidos, por razones de violencia, fuerte desempleo y carencia de oportunidades, que llevaron a jóvenes y mujeres, inclusive dejando sus hogares, afectando la familia y su constitución, hecho que no se ha analizado como una de las causas sociológicas de los fenómenos consecuentes que vivimos, dignos de análisis más profundos. No se desconoce que las remesas fueron y están siendo, ante el aumento nuevamente de la migración, factor importante de nuestra economía, ocupando primero y segundo renglón, pero el costo pagado es muy alto, pues conlleva fuga de cerebros, mano de obra calificada, pérdida de inversión en formación en muchos casos. Recordemos hace unos 10 años, cuando efectuamos investigaciones sobre migraciones, que España ofrecía auxilios económicos para que los migrantes se repatriaran, llamándolo reagrupación familiar, ante los efectos nocivos que este fenómeno había originado en la familia, célula de la sociedad, y en la educación de los hijos. Son muchos los factores dignos de análisis cuando nos ocupamos de temas con contextos tan amplios que repercuten en tantos otros, inherentes al desarrollo de nuestros pueblos, con características bien especiales que marcan señaladas diferencias frente a un panorama global. Cambios sociopolíticos y económicos que han afectado a Latinoamérica. Lo enunciábamos en la introducción de esta entrega de experiencias, más que una conferencia. Es el aproximar generacional que celebro, que felicito a CRIP por realizarlo. Las dos grandes guerras mundiales, ya mencionamos el Tratado de Versalles, considerado por muchos de humillación para los alemanes y origen de la Segunda Guerra Mundial. La ola de alemanes judíos que emigraron a España y posteriormente las comunidades sefarditas que llegaron a América Latina y a Estados Unidos, pueblos de gran vocación trabajadora que contribuyeron enormemente al desarrollo de los países donde se arraigaron. En los últimos años, y ante la incertidumbre que reina en nuestros países, el buscar lazos ancestrales ha dado a la búsqueda de las nacionalidades españolas, portuguesas e italianas, que dieron la posibilidad de reconocer nacionalidades a quienes demostraron genealógicamente una descendencia directa, y como si se prepararan otras olas migratorias que muchos de los países vecinos emprendieron frente a regímenes extremistas para no correr la suerte de millones de cubanos que llegaron a la Florida indocumentados y en carácter irregular. Estas corrientes migratorias, sembradas de dolor y de tragedia humana, han dejado muchas enseñanzas que no parecen suficientes. Estos movimientos migratorios han introducido cambios significativos en las culturas de los países, pero problemas como el ingreso no regular de personas no recomendables e inclusive con antecedentes judiciales han evidenciado el aumento de la violencia y capacidad delictiva bastante preocupante como un flagelo
amenazante. Igualmente, se evidencia con preocupación y sin que sea un secreto para nadie la notoria influencia de la ideología progresista, socialismo del siglo XXI en países latinoamericanos a partir del Foro de Sao Paulo de 1992, el de Puebla y posteriores foros que se han realizado a lo largo y ancho de nuestra región. Son sistemas radicales, extremistas, que coinciden precisamente con el decrecimiento de sus economías, de un auge tan importante en el pasado como Argentina, Chile, Venezuela, México, Brasil, pero que frente a fenómenos como el de Cuba, con más de 60 años de dictadura, que ha querido desvirtuarse con instituciones aparentemente de apertura. Nicaragua es la mayor expresión de una dictadura que pretende ser patrimonio familiar y que en la reciente conferencia de la OIT fue objeto de una moción de censura por parte de los empleadores de países latinoamericanos por los abusos frente a que muchos de estos son deportados reteniendo sus pasaportes. Colombia, esa joya con costas en 2 océanos, proximidad al Canal de Panamá, de una riqueza inusitada que le da su biodiversidad, era el blanco de extensión de esas tendencias del socialismo del siglo XXI, incentivadas, tenemos que decirlo, por el aumento de la pobreza y una inequidad evidente. Hemos sufrido flagelos agobiadores y desequilibrantes, como son el aumento del narcotráfico, por una lucha completamente desarticulada contra los cultivos ilícitos y en el cual los grupos alzados en armas encontraron fuentes inagotables de poder y de financiación. Esto aumentó el otro flagelo de la corrupción rampante a todos los niveles, convirtiendo en lucha desigual y cada día más difícil en un país donde todo tiene precio y donde se han permeado conciencias y procederes de manera verdaderamente alarmante frente a otros países y sociedades. Nuestros dirigentes políticos no han sido los mejores. Y si bien es cierto, hemos contado con verdaderos crisoles de honestidad y de compromiso, hay muchos que no resistieron las ansias de poder y las tentaciones del dinero. Entre tanto, las luchas internas por esos poderes político y económico han polarizado al país, en que parece que destruir al otro fuera la consigna que determinados personajes, grupos políticos, imágenes sobresalientes en una confrontación de no acabar. No es nada fácil mirar las propias heridas y errores, pero hay que hacerlo si verdaderamente queremos sanarlas y corregir las sendas equivocadas. Pero en todos estos intentos de consolidar acuerdos, llegar a firmar tratados de paz donde ha faltado lo esencial, el verdadero compromiso, que en primer término los escenarios de los diálogos no han sido neutrales, ha faltado claridad y transparencia, y no ha sido el gana-gana para las partes. Han quedado inconformidades y sensación de entrega frente a no recibir de manera equitativa. Hoy estamos peor, donde el revanchismo y el querer buscar el chivo expiatorio en el cubilete del mango
del mago se ha convertido en el día a día. Se acude a la construcción de testimonios de toda índole con tal de llegar al supuesto culpable y ajustar las cuentas pendientes, sin que compartamos ni mucho menos las afirmaciones de la funcionaria, caracterizada por su sectarismo confesado, de que los medios de comunicación son incendiarios. Infortunadamente, la información objetiva, plana, sin el ideario político de por medio, no existe, por estar de por medio los aspectos económicos referidos y la tendencia política evidente con el derecho a la libre expresión, parece dotar de patente de corso el ejercicio de la noble y antigua profesión de periodista. No obstante, en estas épocas cíclicas que caracterizan la historia de la humanidad, así como la ola del socialismo del siglo XXI nos llegó del otro lado del Atlántico, vemos que Paraguay, Uruguay, en Chile no totalmente, ahora en Argentina empiezan a darse cambios. Y en México, aunque se mantiene morena, parece más morigerada la izquierda. Lo veremos con la próxima presidenta. Gran influencia en nuestra América Latina por su gran dependencia y relacionamiento con los Estados Unidos. La suerte política de ese país repercute enormemente en nuestros países. La incertidumbre reina en todos los sectores y lo que puede significar punto de ventaja para China, que lucha por el poderío económico. Pero más preocupante los fenómenos de Perú, Bolivia y Ecuador, por enorme similitud, especialmente en cuanto a la problemática de los pueblos indígenas, que en Colombia ha adquirido dimensiones alarmantes, pero que los involucran inexorablemente con los cultivos ilícitos, el narcotráfico y luchas por el territorio. Es por demás fuera de contexto la situación de Venezuela con respecto a nuestro país, no solamente por la proximidad geográfica y grandes extensiones litorales y la facilidad de tránsito y antecedentes históricos migratorios de cuando nuestros nacionales, por los años 80, en grandes oleadas, se trasladaron a ese territorio, en ese entonces promisorio, de una riqueza evidente y oportunidades de trabajo que atrajeron a muchos técnicos y tecnólogos y personal formado en nuestros centros de capacitación y tan acreditados y con la experiencia de las grandes empresas en las cuales recibieron conocimientos y prácticas muy importantes. Fueron muy bien acogidos, prosperaron, y esto generó la reciprocidad evidente que nos llevó a recibir la primera y segunda ola de migrantes venezolanos con sentimientos fraternos, porque se trataba, como antaño lo fuera, nuestra gente preparada y trabajadora. El señor Chávez los hizo ciudadanos venezolanos para que votaran por él, y fueron los primeros que Maduro expulsó de la noche a la mañana, dejando sus saberes que habían logrado a base de trabajo y de esfuerzo, unos repatriados que obvio tuvimos que acoger. Las condiciones caóticas y deterioro aumento del país hermano llevó a su gobierno, ante la imposibilidad de sostener a los privados de la libertad en los sitios de reclusión por ausencia de alimentos, y a dejarlos libres, y el paso sencillo y sin dinero por las trochas que nos sirven de fronteras, trayendo con ello el aumento de la inseguridad y la peligrosidad que hoy tenemos, que infortunadamente no es exclusivo de esos migrantes, de los cuales
participan comunidades haitianas, también desesperadas por el hambre, que ya no caben en República Dominicana. El problema de las migraciones no ha sido suficientemente asumido por los organismos internacionales, empezando por la OIT. Y hoy, ante la guerra de Ucrania y la miseria de la población africana, países como Italia y España, por la proximidad al Mediterráneo, viven situaciones muy complicadas con respecto a este fenómeno demográfico. Con lo anterior, queremos significar los complejos problemas que ha enfrentado nuestra nación y región, y además esas grandes transformaciones como parte del contexto global, y con ello las repercusiones especiales, el aumento de la pobreza y de la informalidad. Aplicación de las normas internacionales del trabajo. Como país fundador de la OIT y dentro de los 187 países que conforman el conocido hoy Parlamento Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, me hace recordar las palabras de uno de los miembros más destacados del organismo de control, la Comisión de Expertos, jurista brasilero Cássio Mesquita Barros, fallecido en marzo de este año, y quien durante 16 años ocupó esa posición, reuniendo rigurosamente los requisitos para la conformación de ese órgano de control, que ya no son tan exigentes como antaño. Nos decía, refiriéndose al papel de la OIT, que todo lo referente al derecho laboral y a la seguridad social está enmarcado allí, y es evidentemente cierto, lo hemos podido constatar. El vivir tan cerca de esa organización por más de 34 años, con la participación como consejera técnica del sector empleador, hemos podido percibir las luces y sombras de un escenario mundial donde juegan importante papel aspectos políticos y económicos, y en donde claramente esas grandes diferencias de países desarrollados y en vías de desarrollo frente a grupos como el G20, los BRICS, el G7, evidencian esa condición, donde convenios que debidamente ratificados se convierten en leyes nacionales, salvo los relativos a derechos humanos que tienen aplicación inmediata, son una talla única, cuestionamiento que hemos hecho siempre y que se traslada a nuestras normas nacionales, generando una difícil aplicación y cumplimiento. La interpretación jurisprudencial por parte de nuestra Corte Constitucional, creación de la Constitución de 1991, producto de una asamblea constituyente heterogénea y con un producto complejo, extenso y de difícil comprensión, donde todos quisieron dejar su huella, que ha sido preciso reformar en más de un centenar de ocasiones. Esa Corte, que ha sido considerada de avanzada, con fallos de gran significación, ha colocado a muchas empresas en situación de insostenibilidad al confundir cargas de responsabilidad del sistema de seguridad social a consecuencia de su concepción de estabilidad reforzada en salud y no a cargo del empleador, que en veces no pudo con la carga económica de la sentencia y originó el cierre de la empresa. Esa uniformidad de las normas y de las interpretaciones jurisprudenciales
sin el análisis de costos y su financiación y el tamaño de la empresa y posibilidad de asumir las cargas sociales, financieras e impositivas, ha sido la causa de lo que el maestro colombiano Guillermo López Guerra denominó la huida del derecho del trabajo. La OIT siempre ha sido considerada el escenario de creación de normas protectoras del trabajo, del trabajador, seguridad social y salud en el trabajo, y gran cantidad de normas protectoras a la mujer y a la niñez. A la mujer, considerada como débil, calificativo revaluado, y que está dando paso a las manifestaciones de que como trabajadora debe tener los mismos derechos y obligaciones, y que en su función natural de la maternidad sea asumida por la protección social, debidamente financiada y sostenible, añadimos, porque la concepción de Bismarck de hace más de 2 siglos, por las causas analizadas, resulta inaplicable e insostenible. Ese demasiado proteccionismo que, como lo manifestaba el maestro mexicano Néstor de Buen Lozano en su obra sobre derecho del trabajo, es causa de desprotección. Hemos visto la discriminación contra la mujer, precisamente a causa de esa excesiva protección ante el fenómeno de la maternidad y la lactancia, que en esta sociedad moderna que concibe la familia de otra forma, deja de ser exclusivo del sexo femenino para abrir paso a otra serie de figuras que desde el respeto no resultan fácilmente comprensibles para los nacidos en el siglo anterior. Aplaudimos desde los convenios y recomendaciones de la OIT analizar la situación de los trabajadores con responsabilidades familiares y con ello abrir paso al cuidado, no solo nacido de la solidaridad o el señalamiento a la mujer, sino como ocupación, tan tímidamente analizada por la Ley 2297 de junio de 2023, en cuanto al cuidado de la persona con pérdida de capacidad, bien sea de manera genética, como consecuencia de enfermedad o accidente, o también por un proceso diferente. Es la persona adulta en ese fenómeno de envejecimiento poblacional que nos negamos a asumir frente a las cifras bastante cercanas de un 85% de una población envejecida para el año 2050, pasado mañana, y sin contar con cuidadores debidamente formados, pues el envejecimiento es un fenómeno natural que trae patologías, pero que requiere de cuidados especializados. Este problema demográfico frente a la tasa baja de natalidad, porque nuestra generación, entre comillas, cristal, otra de las denominaciones a las generaciones de jóvenes que hemos escuchado en las magníficas intervenciones pasadas. Esta generación no tiene como meta el matrimonio, y menos tener hijos. Su carga afectiva se vuelca a los perros y gatos, que cuidan con verdadera devoción, y por ello en la descripción ocupacional tenemos cuidadores de perros, pero no de personas adultas. Ahora, por la ley mencionada, se tendrá en cuenta el cuidador de personas discapacitadas. Esto puede despertar hilaridad, pero detrás tenemos 2 problemas muy graves: el relevo generacional frente al trabajo
y frente a la sostenibilidad de la seguridad social planteada desde la tasa de reemplazo, lo que se afecta no solamente por la falta de cotizantes, sino por otros factores como las migraciones, la absoluta carencia de una cultura de la seguridad social y las nuevas formas de trabajo deslaboralizadas que solo empiezan a analizar la posibilidad de las cotizaciones a los riesgos laborales, como se ha podido conocer en las conversaciones que se adelantan con los RAPI. Como ha sucedido en nuestra historia, los hechos rebasan las normas o nos indican la ausencia de ello. Y por ello estamos plenamente de acuerdo en la revisión de las normas existentes para actualizarlas al mundo de hoy, regular las nuevas formas de trabajo aparecidas de las necesidades de la oferta y demanda que rige un mundo con una economía diferente a la del siglo pasado, por las consecuencias de las crisis económicas referidas y los grandes cambios analizados. Las reformas son necesarias, pero deben ser coherentes. No entendemos cómo los proyectos de reforma laboral, ya 3, el del gobierno, que bien sabemos no fue aceptado por vicios de trámite, presentada nuevamente con la adición de 12 puntos, no precisamente materia de concertación, que no ha existido, lo afirmamos categóricamente, aunque se pregone, porque concertar es acordar con lo que las partes opinan, no un monólogo. Otra reforma concebida por el Partido Conservador y la más reciente, de origen parlamentario, pero que contradicciones frente al proyecto de reforma de salud, el primero y más controvertido y que avanza con éxito en cuanto a la supresión de las EPS en un régimen de transición de 2 años, y el pensional, resultan absolutamente incoherentes. Así lo hemos afirmado y analizado en los foros que hemos adelantado, tratando de aportar y ser escuchados. Seguiremos intentándolo. El proyecto de reforma laboral, que se afirma ladinamente porque no fue lo que dijo la OIT en el sentido de un respaldo, es regresiva, porque se retrotrae al decreto 2351 de 1965. Como fundamento, el cumplir con el artículo 53 de la Constitución de 1991 de expedir el Estatuto del Trabajo, olvidando que todos los derechos de que allí se trata se han concedido a través de las sentencias constitucionales que se aplican a lo largo y ancho del país. Con una talla única, volvemos a repetir, no se piensa en sectores como el turismo, precisamente en que la política del nuevo gobierno basa la sustitución de las economías de hidrocarburos. En un país sin carreteras, donde los puentes se caen por falta de mantenimiento y donde no se ha invertido un peso en infraestructura, donde no se combate la pobreza y el desempleo, pues la ministra dice que la reforma no crea empleos. ¿Y cómo combatir la pobreza que genera la falta de ocupación? Es una reforma política y revanchista, donde se afecta a las pymes, olvidando que generan el 93% de empleos y el 96% de la economía del país, donde se afecta al movimiento sindical, reiterado por lo manifestado por el presidente en el Congreso Sindical del 14 de septiembre,
cuyas características y consecuencias apenas empezamos a analizar, donde solo tuvo cabida el movimiento sindical del pacto histórico, fomentando la lucha y el enfrentamiento por, comillas, dividir y reinar, lo que ya se evidencia en la grave crisis de la CGT, dividida en tres, gracias a la maquiavélica acción del gobierno de turno. Abierta violación a los convenios 87, 154 y 144 de la OIT ratificados por Colombia. Graves acusaciones se lanzaron al sector empleador en ese Congreso sindical, cuya alocución presidencial debe ser analizada a espacio y ser objeto de pronunciamientos categóricos y firmes por parte del sector. Callar es otorgar. No se puede guardar silencio ante esas afirmaciones agresivas y carentes de veracidad. Frente a esas normas protectoras que siempre hicieron pensar en la OIT como una organización de trabajadores y para trabajadores, cuando aparecen los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda de 2030, que entraron en vigencia en 2016, encontramos el aspecto bien importante de considerar el factor de la sostenibilidad como esencial, no solo para supervivencia de la especie humana, sino de las empresas como generadoras de riqueza y de trabajo. Y al mencionar en el informe sobre el futuro del trabajo, uno de los 5 documentos del centenario de la organización en 2019, cuando dice que se requieren nuevas organizaciones de trabajadores y de empleadores, basado en una relación de cooperación. Entendemos la dimensión de esas nuevas relaciones laborales, entendiendo que deben estar basadas como necesarios el uno del otro, como verdaderos socios, en ese gana-gana que garantiza la sostenibilidad. En las últimas 2 reuniones de la OIT, la sostenibilidad de la empresa ha contado con preocupación por la trascendencia frente a la generación de empleo y riqueza que garantice la sostenibilidad de los puestos de trabajo y la creación de otros nuevos empleos. Las tendencias de las reformas planteadas. Común denominador de las reformas en los países latinoamericanos en manos de gobiernos de izquierda obedecen a patrones similares. Llama poderosamente la atención cómo la tercerización recibe el primer ataque reformista o eliminación. Los factores determinantes para llegar a la tercerización, basados en la especialización, mejoramiento de la calidad, eliminación de los errores, abaratamiento de costos por compra en cantidad, producción en masa, no son considerados ni se tienen en cuenta los requerimientos del sector productivo y de los servicios, donde se respetan los derechos laborales y de protección social en beneficio de los trabajadores tercerizados, con excepciones reprochables. Las reformas laborales de México, Brasil atacaron la tercerización y en la propuesta en Colombia obviamente sigue la línea. Cuando las modalidades del trabajo en el mundo han evolucionado, pensar que los derechos y garantías laborales puedan ser la vía para la estabilidad que se pretende plena. Proyecto de reforma, olvidando que la verdadera protección nace de las 9 ramas de la seguridad social que protegen desde la concepción hasta después de la muerte, porque protegen la familia. Pero en esa descoordinación reformista es precisamente la protección social frente a la reforma a la salud, desarticulando el sistema y alejando la posibilidad de contar
con uno de protección social universal, como lo propone en otro de los documentos esenciales del centenario, que no hemos dudado en calificar como los derroteros de la OIT para el segundo siglo de existencia. Y mis conclusiones: grandes retos frente a los fenómenos sociopolíticos y económicos, consecuencia de los hechos que han modificado la historia del último siglo. Contando con una mejor formación que se evidencia, pero no suficiente para adaptarnos al mundo cambiante de hoy, plantea para los sistemas educativos un proceso de innovación acorde con las necesidades de la oferta y demanda en un mundo laboral en evolución constante. Esta innovación educativa debe complementarse con los sectores receptores de esa formación, permitiendo la aplicación de ese conocimiento para contribuir con el campo experimental o de práctica que contribuya a esa formación que genere expectativas de futuro ocupacional. Al establecer que hoy cumplimos el objetivo de que sean verdaderos profesionales los artífices del manejo de este factor humano, complemento del binomio capital-trabajo, renovamos nuestra fe, optimismo y esperanza por un mundo mejor, el que todos anhelamos y el que dejamos en excelentes manos. Muchas gracias.